Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 16 y el día de hoy tengo un invitado especial a mi estimado amigo Alfonso Martín del Campo. Y sin más preámbulo, vamos con él. Hola Alfonso, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Muchas gracias por tu invitación a compartir nuestras investigaciones y sobre todo con esta gran idea que tuviste de hacer este podcast y invitar a gente tan importante, sobre todo en lo que es genealogía en historia. Y bueno, la fascinación que nos agarra por buscar a nuestros antepasados y que se mete en la sangre y sobre todo buscar la verdad y afortunadamente tenemos documentación de dónde rascarle. Entonces, pues, muchas gracias por invitarme. Pues muchas gracias por tus palabras, Alfonso, pero exactamente esto es algo que hice porque quería tener el honor de compartir con cualquier persona que le interese la genealogía o la historia, todas las personas con las que yo me he relacionado y que hemos compartido. Personas como tú, Eric Reynoso, como bien sabes, Daniel Méndez Camino y Rick Rodríguez, Sergio Gutiérrez, para nombrar unos que a través de los años hemos compartido infinidad de documentos y ideas y cosas, y pues qué mejor que tener una plataforma para nosotros, ¿no? Sin censuras, sin algo que nos, o sea, a nuestra manera y de nuestras cosas, ¿no? ¿Qué opinas? Y no, la verdad es que ese proyecto habíamos platicado algunas veces que tenías interés y de un momento a otro te aventaste. Creo que ha resultado mejor de lo que se había planeado porque está muy dinámico, sobre todo no está acartonado, se dice lo que he investigado, ¿sí? Tus invitados, digo, la verdad es que todos han estado gente que tiene mucha experiencia y creo que de eso se trata. Existen en todos nuestros apellidos y en todas las historias, cada quien la cuenta como le conviene y sobre todo tiene muchísima fantasía. Me ha dado una divertida viéndote hablar de los judíos y de los programas de televisión azteca, que sí desde que lo vi aquel tiempo, es una porquería. Pero esa tradición y esa fantasía, pues creo que es a nosotros nos toca y este es un espacio para dejar que cualquier persona pueda ver y vea la otra versión. La única diferencia es que aquí siempre hay documentación para poder respaldar lo que estamos diciendo. Sí, sí. Y más que nada es, nunca es el ataque a la persona de la que estamos hablando, ni mucho menos. Es a lo que están presentando, porque, vamos, si es una televisora, digamos, y le interesa pues, rescatar tanta historia que tiene Tepatitlán, ¿no? Precisamente Tepatitlán. Y va a Tepa, toma fuera de contexto a las personas que entrevista y formulan un video de los estilo Jaime Maussan, o sea, por favor, no, gracias. Tenemos que refutarlo, ¿no? Sí, sí, sí. La verdad es que todo esto nos da como que un aliciente más para seguir buscando. La verdad es que no es fácil, son demasiadas horas, ni le entiendes a veces, hay que empezar a traducir, que le llaman paleografiar los documentos, revisarlo, pero bueno, es lo que te gusta y al final sí creo que somos unos afortunados en que nos tocó esta época. Yo admiro ahorita, es increíble el trabajo que hizo don Mariano González y todos los demás que hicieron algún tipo de libro con documentación, que ellos se iban, agarras el libro, pues ni siquiera vemos ya bien, y ahorita con la facilidad y la tecnología, pues abres
hasta ver la letra, lo que más se asemeja. Entonces, sí es bien importante la época que nos toca vivir, y creo que también es una responsabilidad, por lo menos de mi parte, dejarles a mis hijos y a toda la descendencia que tiene que ver con Martín del Campo, aunque he investigado pues todos los apellidos que conllevan, pero principalmente por eso comenzó todo esto, por lo Martín del Campo. Y vaya que me he encontrado tantas cosas diferentes a lo que está en línea, que están los árboles de otros que los han hecho y que se han esforzado, pero que creo que falta un poquito más de investigación, y bueno, ahí estaremos platicando. Sí, sí, no, es una de las cosas que al principio de esto, ¿no? O sea, marcamos que más de 10 años atrás, cuando empezamos a interactuar, que a mí me daba gusto el encontrarme personas con el mismo interés que yo tenía, pero ellos de su apellido, porque en mi mente era lo siguiente, era, bueno, si yo estoy interesado en los Barba, digamos, primordialmente, me encuentro una persona como tú que estás primordialmente interesado en los Martín del Campo, Eric Reynoso de los Reynoso, Sergio Gutiérrez en los Gutiérrez, Rubén Casillas en los Casillas, y así sucesivamente todas las personas que en su linaje están interesadas. Pues yo siempre en mi mente decía, bueno, si yo me hallo algo acerca de sus linajes, se los voy a compartir, porque es ayudarme para ayudarlos y ayudarlos para ayudarme. ¿Sí me entiendes? Sí, así es, y de hecho esto es lo que se ha tratado, y esta convivencia de interacción entre tanta documentación, y que nos abre los caminos y las trabas a todos en este grupo que has estado comentando de amigos y genealogistas, sobre todo que comparten siempre, y siempre damos por lo menos el crédito al que te lo está dando, y creo que esto así es como debe de funcionar durante mucho Sí, tiempo. sí, porque el protagonismo hace cuenta que es algo que pues, es infantil o de secundaria, ¿no? O sea, ya nosotros como adultos honramos a los que nos enseñaron y nos dieron el camino, como bien lo dices, el doctor Mariano González Leal, y a Dávila Garibi, Mariano lo honraba, y a los sucesores de él, y esto es parte de la responsabilidad que, como bien dice, tenemos con la tecnología, porque ellos iban a la fuente primaria, ¿no? Al archivo parroquial, iban a la Sagrada Mitra y todo eso. Me gustaría a mí en la forma de tradicional, ¿no? Pero tenerlo en mi casa a la hora que yo quiera, las horas que yo quiera, pues es una ventaja que tenemos que aprovechar al máximo. Y vamos a empezar, ya para no hacer muy larga esto, porque a mí me gusta hacer larguero, pero tal vez a los que nos vean van a decir, bueno, pues, ¿qué les pasó? Primero que todo, antes de que llevarte a que nos muestres tu trabajo excelente que hiciste en tu libro, me gustaría hacerte una pregunta, porque recuerdo que una vez me mencionaste que cuando salió la información nueva de Lázaro Martín del Campo, en el cual, pues prácticamente desechábamos la genealogía que se conocía de él, porque lo tenían a él, y corrígeme si estoy mal, como que había nacido en el año de 1608, y no es así basado en ese nuevo documento, ¿verdad? ¿Qué es la experiencia que tuviste tú con las personas que les comentaste? Porque estaban haciendo un trabajo acerca de los Martín del Campo, precisamente, ¿no? Así, sí, Jorge, estuvimos durante 5 o 6 años, seguí las líneas. Una, pues sigues el trabajo que ya había, más empiezo a revisar de una por una, algo que me enseñaron, tú lo mencionaste a Rick, tú, y van revisando, no te creas todo lo que dicen, y los nombres son igual, y revisando los datos. Me puse en contacto con don Mariano González Leal, me puse en contacto con el doctor Hiller Kuz, y para ver qué tenían de los Martín del Campo. Don Mariano me refiere con su amigo Francisco Javier Andrade, que fue el que tomó la foto en el archivo en Palencia, en Revilla de Campos, del supuesto Lázaro Martín del Campo, de su acta de nacimiento, donde ahí no se llamaba así, se llamaba Bartolomé de San Lázaro Martín
y García era el apellido de la mamá, aunque no estaba. Y bueno, yo feliz porque tenía ya el acta en mis manos. Él me hizo favor de mandarme una foto, de la foto que él tomó. Como a los 8 días, no, yo estaba ya avanzando en mi libro y como a los 8 días leo una conversación que tuvieron Sergio Gutiérrez y tú, en donde dudaban que fuera ese Lázaro por algún dato. Lo practico con Eric y también me dice, bueno, es que, y revisando un pleito que está del sacerdote Francisco Muñoz, Francisco en Muñoz. Jalos. Sergio me manda, porque le digo, es que no está el dato donde está, y Sergio me manda la foto en donde aparece el nombre de Lázaro Martín del Campo en 1618. Entonces, ahí me cambia todo el panorama. Por otro lado, pues eso pasa en la genealogía, tanto trabajo y no es, porque pues hay un árbol genealógico de los Martín del Campo de Lázaro, editado en muchos libros, ya que está impreso, que llegamos hasta Alemania y Francia y no sé cuánto. Sí, imagínate, No, imagínate. la verdad es que no. De hecho, Bartolomé sí existió y están sus datos ahí en la Sagrada Mitra, están también en el Archivo General de la Nación, están ahí los datos, pero no es el de nosotros. Entonces, pues cambia todo y comencé a revisar. En 1618 ya estaba él en Jalos y en Tocaltiche. De Jalos a Tocaltiche, para 1623, vuelve a reforzar que tenía yeguas, bueyes y ganado y le rentaba al halconero de Tejada. Datos que se conocían, pero que con las fechas pues, no checaban. Que un niño de 10 en la Nueva Galicia, en Jalos, que fuera testigo en la Santa Inquisición, contra un juicio contra un sacerdote, pues, no checa, digo, entendemos que antes eran más pubertos y a los 14 años ya se andaban casando, pero pues tenía que haberse venido, entonces no me checaba nada. Corrigiendo errores, porque ponían a uno de sus hijos, Alonso, el que fue, lo ponían como su hermano y que fue el que primero que llegó. Entonces, descartando todo esto, volvimos a iniciar, o sea, empezamos de cero. Y algo que puedo asegurar es Lázaro Martín del Campo, tal como está. Creo que con eso también queda muy claro que lo del Campo como apellido compuesto, ¿sí? Así se presentó Lázaro siempre. Sí, desconozco porque todavía no nos encontramos los documentos. Si cuando llegó, cuando se vino de la península, ya se llegó como Lázaro Martín o como Campos, porque hay muchos Campos y Martín, pero ninguno tan exacto como Lázaro Martín. Como Lázaro Martín del Campo. Pasan los días y un día me llamas tú y me dices que había una prueba que estaban haciendo. Puse pues, buscando Martín del Campo y me encontré documentación de Lázaro y algo muy importante y valioso para mí, que todos mencionaban que Lázaro Martín del Campo había sido alcalde varias veces y decía, bueno, pero como si es alcalde tenía que escribir, ¿cómo no tengo su firma? Y ahí encontré su firma en un documento. Entonces, en el documento se fue juntando la información, así es. Y un documento que yo ya había pasado, porque le había dado una pasada, pero no lo había leído completamente. Tú me avisas y me dices, oye Luis, revisa, hay ahí un dato importante, ya estamos hablando de 1625 y ya era viudo. Entonces, pues ahí sí amarrado toda la información que se tenía anterior de Lázaro, pues quedó descartado una gran parte y empecé, ahora sí que, como lo mencioné, de cero hasta ahorita y haciendo un trabajo que se me ocurrió, dije, bueno, voy a hacer algo para mi familia y ahí fue donde la idea de que ya teniendo estos datos, pues yo simplemente transcribirlos, poner fuentes y decir, creo que equivocados en la interpretación que dieron de lo que se creía de Lázaro y yo creo muy familiar porque fue directamente mi línea.
de Lázaro y de su hijo Francisco, y así continuó hasta mi hijo. Pero pues la verdad es que mucho, y sigo trabajando con Don Martín del Campo. Es un proyecto que pensé que me iba a hacer en un año, no, creo que van a ser como en 5, pero ahí está la información, nomás hay que recordarle, revisar cada uno, que es lo difícil. Sí, ¿no? No, esa es la verdadera y correcta forma de proseguir, ¿no? Tú iniciaste con lo que ya se tenía y abriste tu mente a nueva información, cosa que mucha gente no hace. Mucha gente se casa ya con una línea y llega una información pues como mágica, ¿no? Que, oye, se me hace que está mal y así, y dudas, porque pues lamentablemente sí hay mucha fantasía, ¿no? Pero fueron, como bien lo dijiste, fue una información tras otra que empezó a hacer que se dudara. Yo la primera que me hizo dudar a mí fue la información que da su hijo Alfonso en su limpieza de sangre, ¿no? Cuando iba a tomar los votos de sacerdote, en donde presenta 3 vecinos de Guadalajara. Y ninguno de ellos lo relaciona a las familias de Guadalajara, que conocemos López de la Cruz, ni los, o sea, Martín del Campo, que estaban supuestamente ahí ya, ¿no? Entonces me llamó la atención y dije, bueno, espérame, es como si tú vas a decir que eres, y siempre yo digo esto, es como si eres tú futbolista y vas y te presentas en el Atlas, en las Chivas, y tu tío era Maradona, digamos, y no lo mencionas. Así está raro, ¿no? Entonces, una cosa llevó a la otra, comentamos Sergio y yo acerca, y él también ya tenía sus dudas, y lo demás ya es historia, y lo bueno es que ya está documentado en tu libro, el cual nos vas a continuación a dar una pequeña presentación y nos vamos al grano. Y vamos a ver, si quieres ponlo en la página. Ok, platícanos, Alfonso. Mira, después de que empecé a obtener más información, me comuniqué directamente con Francisco Javier Andrade y me dice, le pregunto que cómo llegaron a decir, porque curiosamente, si te fijas, tanto Lázaro como su segunda esposa, María López de la Cruz, pues también alrededor de ella hay una serie de fantasías y discusiones y cosas demasiado raras, sobre todo que dicen que es hija de un Valle, y gente ¿verdad? que jamás ha sido mencionada en ninguno. Sí, De Valle, Juan Bautista digo, Valle. gente muy importante, así es. Juan Bautista Ballín, que era hijo de Pedro Valle, gente que trajo en su momento la primera imprenta a México, pero muy raro. Entonces yo le pregunto que cómo llegaron a qué pruebas, porque mencionan en el libro de Don Mariano, alguien le dio que había un acta de nacimiento, que se casaron en Querétaro, ponen una referencia que pues, no, hasta ahorita ninguno de los genealogistas conocidos me ha podido ayudar a encontrarla, porque yo creo que no existe. No. Y de ahí dices, bueno, vamos partiendo de esa pareja. Y así fue que, como encontré, mira, en la portada del libro, o sea, digo, al final de tanto soy escritor, simplemente lo que quise era escribir y dejar algo para que las futuras generaciones que tengan que ver con mi apellido, pues por lo menos ya les aventajamos unos años. Oh, y ahorita que se está poniendo complicado, un ya no se tesoro. ponen los apellidos completos, a ver qué hacen. Sí. Pero bueno, o sea, en la foto está la firma de Lázaro Martín del Campo, Lázaro Martín del Campo. universal, documentos donde aparecen los nombres. Y bueno, pues ahí tengo un daguerrotipo de que viene siendo mi tatarabuelo, sí, que lo conservo aquí en la casa. Después están los demás, está Preciosidad. el padre y el negocio de la familia. Que así que lo basé normalmente sobre eso. Siempre parto de mis abuelos para atrás y para adelante. Entonces, se me hace la forma fácil de presentar por lo menos lo que había hecho hasta ese momento. No, Sí, excelente. adelantándome, voy a irme. Y déjame te pasar comento, a lo que viene siendo el Lázaro.
Te comento algo, Alfonso, ya que mencionaste de que nunca se ha encontrado Sí, nada, claro. lo único que yo he encontrado en Querétaro, pero es algo vago, es que sí, efectivamente hubo un Lázaro Martín que tuvo tierras en una cañada en cercanías de Querétaro, ¿no? Pero no menciona, ese documento no menciona nada más. Y de hecho, la fecha ni la proporcionan así como para decir cuándo la tuvo, nada más que sí existió un Lázaro Martín, el cual, como, como sabemos que también había un homónimo en Zacatecas Carretero que se llamó Lázaro Martín, pero no Lázaro Martín del Campo, Lázaro Sí. Martín. Y aparte había en San Luis Potosí un bachiller beneficiado que se llamó Lázaro Martín. Aquí es donde entra mi opinión. Todo es posible, pero en los apellidos compuestos, como los Martín del Campo o los Muñoz de la Barba, digamos, si no te encuentras exactamente la evidencia del Muñoz de la Barba o el Martín del Campo, todos los Juanes Muñoz, Francisco Muñoz, todos los Lázaro Martín, los Francisco Martín, quedan posibles, pero están, en mi opinión, en un 50-50 de posibilidad, ¿me entiendes? Sin la ayuda del apellido compuesto, está muy difícil para determinarlo, ¿me entiendes? Sí, así es. La verdad es que sí lo menciona su hijo Miguel, Uh-huh. que Lázaro venía de los reinos de Castilla. Uh-huh. Entonces, bueno, al mencionarlo, posiblemente no hubiera alguien más aquí. Sí, lo que tú dices, efectivamente, yo me he encontrado en San Luis Potosí, un Lázaro Martín, pero con las fechas también está fuera Es, de esta sí. región, sobre todo. Hay un dato, Uh-huh. hay un dato que me encontré revisando de los López de la Cruz y la posible relación donde Uh-huh. Lázaro conoce a que sería su esposa María López de la Cruz. Esto es posterior a que queda viudo, Uh-huh. pero anteriormente la primera esposa, la mamá de la primera esposa, él venía de Guadalajara, era su abogado y a él le encargaba los asuntos. Entonces creo que por ahí pudo haber habido alguna conexión en Uh-huh. donde se conocieron y se queda acá. Curioso es que no hay nada en donde la podamos relacionar o con Guadalajara o con otro lado, ni siquiera en las investigaciones que normalmente ponen abuelos y bisabuelos, en el caso de ellos, ni siquiera en la capellanía que Uh-huh. fundan, hay más datos, todo parte de ellos hacia adelante. Entonces, bueno, ahorita es de ellos en adelante y es increíble la cantidad de primos que tenemos, pero es increíble Sí, sí, sí. con los 14 hijos que tuvieron. Sí, no, Martín del Campo es, Mira, bueno, en la pantalla tenemos ahí ajá. el documento. Uh-huh. El de Dime, Jorge. 1618 que mencionas. Así Es, es, en la pantalla está el documento de 1618, en donde ya estaba Lázaro aquí. Para 1623 uh-huh. tenemos que en Lázaro Martín del Campo, en el testamento del halconero de Tejada, Ajá, sí, que Pedro de Huerta era el que se encargaba, era su albacea. ajá. Él le rentaba ya unas tierras a Lázaro, donde ahí aparece el nombre que decía que tenía bueyes y vacas. Son varios documentos en los que aparece el nombre de Lázaro. Y sí, continuando, para 1625, Jorge, un descubrimiento que tú hiciste, me hablas y me dices, oye Luis, revísalo porque creo que esto está muy interesante. Y sí, Sí. es el testamento donde un dato que la verdad es que estaba guardado y te decía que ese documento yo ya lo había Ya lo leído, habías cuando leído, pues lo sí. pasé, como no decía, sí, no decía ni Martín del Campo, ni No, no, Muñoz, no. ni No. Loza, ni Ibarra, pues lo pasaba porque son los Sí, datos los que primero ves, pero pues, Sánchez de sí. Lara no, nunca Sánchez de Lara, tú decías ahí, y sí. ya después no, pues es súper interesante. Ya que lo viste, Sí, dijiste, o sea, ya, a la hora que ves Sánchez de Lara dices, no. sí. Y Y recuerdo, cosa curiosa, ella le deja
a él. Ajá. Dime. No, lo curioso porque cuando te lo compartí, pues inmediatamente también le comenté a Sergio Gutiérrez, ¿no? Y le dije, ¿sabes qué? Salió este documento y se lo compartí. Sí, Pero Sergio Gutiérrez inmediatamente me dijo, oh, pásamelo. Le dije, no, porque se lo compartí a Alfonso y quiero que se movió de página tú, Alfonso. Y le dije, y quiero que Alfonso lo ponga en su libro de los Martín del Campo donde pertenece, ¿no? Le dije, ya que lo ponga en su libro, si quieres el enlace te lo paso, ¿no? Porque Sergio es muy profesional en esto y quiere sí, tener la fuente sí, sí. y todo. Y yo le digo, Sergio, todo lo que yo te pase, yo soy la fuente. Y se enoja, así, no, al fuente, pásamelo. Sí. Entonces ese, ya de ahí Sí, en sí, adelante, estuvimos en comunicación. ajá, eh, prosigue. que digo que estuvimos en comunicación, revisamos el documento, ahora sí que lo que 1625, donde él ya está viudo, Ujú, donde posiblemente ahí inicie su capital para adquirir pues tanta ujú. tierra que después fue terrateniente en la región desde Sí, Jalos hasta Teocaltiche. sí, bastante. Desde, de hecho, por mi ancestro ¿A- Luis Muñoz, Luis ¿Algún Muñoz dato de la Barba, curioso? Fíjate, a ver, dime. ajá. No, continúa, no, no te escuché lo que me No, te dijiste. digo que algo curioso y relevante con Isabel Sánchez de Lara y Ajá, Lázaro Martín del Campo. Isabel era mayor que Lázaro, que Lázaro yo creo que debió de haber nacido en 1590, en 1595, ajá, sí, para venirse para acá y estar, él se casa con ella, pero ella ya viuda, ujú, se casa con Lázaro y pues le hereda todo lo que tenía, porque tal cual es todo lo que tenía, que era una, y bueno, ya en el libro ya sí, explícase. desgloso más o menos Ujú. los datos. Y lo importante de este libro, Dime. como bien lo dijiste, es que lo hiciste primero que todo familiar, ¿no? Yo tuve el orgullo de que me diste una copia, pero ya estás trabajando para ahondar y expander las líneas para hacerlo más accesible a la persona que quiera tener un libro con la verdadera y documentada ascendencia de los Martín del Campo, ¿correcto? Sí, fíjate que hubo varias gente interesada en el libro. Tampoco hice un tiraje grande, pensando más bien familiar. Y al ver tal interés dije, ok, creo que me comprometí conmigo a hacer un libro donde partamos de Lázaro. Si en el Inter me encuentro los orígenes en la península de Lázaro, bueno, pues ya los añadiremos. Pero de ahí lo que sí te puedo asegurar es que de los 14 hijos que tengo, 5 generaciones posteriores, hacer unos libros con toda la información que tenemos, que me encuentro y que mucha gente que ha hecho sus árboles. Ahorita el trabajo es revisar que Joseph Martín del Campo no es ese, Joseph Martín del Campo que no es el otro, pues se llaman igual, o Gertrudis Gómez de Te haces bolas, nomás es revisar y eso es lo que más trabajo cuesta. Sí, 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 sí. Específicamente en como eran tan numerosos, son igual que los González de Hermosillo de numerosos. Yo creo que junto con los González de Hermosillo van a ser de los linajes más numerosos en la Nueva Galicia para nosotros, ¿no? Sí, yo creo que yo pienso que sí, porque de hecho también curiosamente se casaban con personas importantes en la región, tanto Jalos, Teocaltiche, Santa María de los Lagos. Después, ya revisando las ramas, ahorita voy en Miguel y tengo 8 meses revisando la descendencia de Miguel, por lo menos las siguientes generaciones, de uno por uno, ver cómo se empiezan a poblar
lugares como Quío, bueno, obviamente primero Mazatitlán, pero después se van a Cuquío, Ixtlán del Río, y empieza a crecer la descendencia de los Martín del Campo, y también empiezas a ver cómo cambian el Martín por Martínez, en algunos casos, pero estás hablando de varias generaciones después. Sí. En un inicio, el Martín del Campo sí lo seguían utilizando prácticamente todos. Las primeras 2 generaciones casi todos lo tienen. Sí. Oye, y ya que estás hablando de las investigaciones y eso, fíjate que recientemente me compartió un documento Eric Reynoso en las cartas de la audiencia de la Nueva Galicia de 1600 y pico, ahí en Tepatitlán, de un Francisco Martín del Campo y de una Ana de Quesada, la cual no tengo noticia yo. ¿Tú sí tienes noticia de ellos? Creo que sí, Jorge. En este instante te mentiría, pero creo que sí tengo bueno, nada más te lo digo de una quesada con... Sí, te lo digo para después comentarlo. Para revisarlo, sí. Sí, revisarlo, porque yo me quedé, dije, bueno, en Tepa ya tienen que estar bien establecidos, ya casi llegando al siglo XVIII, ¿no? Entonces dije, no, así tienen que estar. Pero más vale cerciorarse, ¿no? Sí. Claro, y sobre todo Quesadas, creo que sí me suena porque no es un apellido tan común aquí en la zona, entonces sí creo que tengo una con Quesada. Luego te paso esa información. En el libro, digo, lo que traté de hacer es expresar la teoría de tanto Lázaro, cómo se conoce con María López de la Cruz, sobre todo quién fue su esposa, la hija de Elvira Gil de Lara, que estuvo, ¿te recuerdas que hubo un pleito ahí de la Santa Inquisición con un sacerdote, ella y otras personas, otras mujeres ahí que sus cuñadas, que sería 1590 y tanto. Sí. Ahí traían un asunto que al final de cuentas no terminó en nada, ellas continuaron, y bueno, trato de hacer un resumen donde ya posteriormente, ya para 1628, de hecho aquí está en la pantalla parte del testamento de ella, donde le deja todo. Ya para 1117, pues por las fechas que tenemos en el padrón que se hace en Jalos en 1670, pues ahí cuándo se pudo haber casado. Documento que de veras que he buscado, le he empeñado en todos lados, fui a México, pues hasta ahorita no, pero en esto de la genealogía, en un momento u otro, aparecen los documentos buscando otra cosa. Entonces, ese matrimonio de Lázaro con cualquiera de las dos nos va a dar mucha información. Sí. Y bueno, hasta ahorita no están donde podamos pues, acrecentar sobre todo la información que tenemos, ¿no? Tenemos bastante, se conoce mucho, pero creo que también es bueno dejar dicho, aquí está y aquí está la documentación donde lo puedes revisar, y que lo otro pues es más bien fantasía. Sí. Yo sí quisiera conocer los orígenes de Lázaro en España, pero bueno, hasta ahorita no los he encontrado, y como que no tiene caso hacerme tonto diciendo que sí es el Revilla de Campos, tiene que ser de por ahí, porque algo me queda claro, ahí todos son campos, cuando es un lugar de campos, otros de campos, entonces tiene que haber salido de ahí. Oye, esa región es muy vasta, Castilla y León, ahí en Palencia, pues siempre... ¿Sabes dónde encontré yo personas ¿sabes dónde encontré yo personas con el apellido Martín del Campo compuesto? Apellido compuesto Martín del Campo y numerosos. En Andalucía, en una ciudad que se llama Andújar. Ok. Y me llamaron la atención. Me pongo a buscar. Me llamaron la atención, yo así, caray, dije, bueno, y bastantes, ¿no? Bachilleres con capellanías y todo. Y esa ciudad de Andújar, bueno, está en Andalucía, obviamente, y dependía mucho de Úbeda. Y cuando yo estuve investigando lo de los Muñoz de la Barba o de los Barba ahí en Úbeda, me los topé.
y dije, bueno, los voy a dejar a un lado porque pues nunca sabe uno. Cuando menos acuerdas el origen, aunque tal vez unas generaciones atrás hayan venido de Revilla de Campos, digamos, y si los encuentras ahí, y nunca sabe uno. Lo que sí es un indicio es esto. Eh, los, cuando ya pasaban a Indias, la gente se tendía a casar, y no en la fantasía loquita de que porque eran judíos, no, porque la gente que se conocía desde España eran deudos ya de antemano, y ya cuando llegaban a América, ellos eran los que se ayudaban. Por eso recordamos que en todos los pases dicen, mi tío, mi primo, mi hermano me manda a llamar de Indias porque está bien acomodado, ¿me entiendes? Entonces, si existe una remota posibilidad que los Muñoz de la Barba sean de Úbeda y que tengan específicamente una relación muy estrecha con Andújar, ¿ok? No sería de locos que los Martín del Campo tuvieran un inicio allí, ¿no crees? Definitivamente, mira, creo que la relación de Lázaro Martín del Campo con Revilla de Campos, como lo conocí pues por primera vez, y que si tú te metes a Revilla de Campos, ahí mencionan que Lázaro es el que vino, creo que fue por el documento que se encuentran no me acuerdo si era en Guatemala o en Colombia, en algún lugar hay un pleito donde hay bueno, no es pleito, más bien es una de sangre, revisar que no fueran ni moros ni judíos, y mencionan a Martín del Campo, y de ahí dicen, bueno, pues es que sí, por las fechas más o menos coinciden. Uh-huh. Y un error ahí también era que hablaban de lo que hoy es Morelia, pero pues nunca hablaron, eso no era en México, estábamos hablando en España, en los reinos de En Castilla, Valladolid. era la información. Entonces se confundían, así es, se confundía mucho con el Valladolid y que es Morelia, pero no, pues aquí nunca fue, de aquí mandaron información, pues hay que leer bien el documento y donde dices, bueno, ok, esa familia sí es Martín del Campo, está allá. No hay forma de relacionarlo con Lázaro. Igual, en su momento podía ser su hijo, más no es ese el que dicen. No. Pues no, ese no tendría que ser un hijo anterior, que tampoco hay datos. Sí hay datos de más hijos ahí, pero no. Eso es lo que ha sido interesante, que sí existe documentación de nuestro Lázaro y de ella, que hicieron increíble las generaciones posteriores, cómo estamos regados en todos lados, pero al final de cuentas, donde le busques, todos son. Hasta ahorita, lo que he estado revisando, Martín del Campo, yo conozco muchos aquí en la región, en Tepa, en Jalo, que son Martín. Cada vez que le reviso, son Martín del Campo. Todos son descendientes de Lázaro Martín del Campo. Hay una excepción, que son Martín de Sotomayor, que nada que ver, pero que también están las líneas en donde las puedes investigar, y ha sido el caso de una persona nada más, una línea de un familiar, que ese es el único que hasta ahorita no ha sido Martín del Campo. Entonces, creo que la investigación del libro también eso abre, ¿no? Darle la posibilidad a la gente que tenga interés. Y fíjate que yo he encontrado en mis sobrinos mucho interés, más que en mis hermanos o en los tíos, en mis sobrinos mucho interés, y ya ves que normalmente en las escuelas te pedían un árbol genealógico y les dabas pues, tu abuelo y tu bisabuelo y se acabó. Ya cuando diario me hablan que si les paso, entonces todo esto hace también que se vayan interesando. Es información valiosa al saber de dónde vienes, no tanto, de entrada sabemos que ni venimos de los reyes, y a ver si nos encontramos por ahí un pirata, pero hasta ahorita no me he encontrado ninguno de ellos. No, pero lo que sí es algo que tenemos que talachar y taladrear y martillar es lo siguiente, y especialmente dirigiéndome yo a Tepa y a sus autoridades competentes, es lo siguiente, especialmente en cultura. Okay. Tepatitlán tiene demasiado de dónde tomar históricamente, culturalmente, linajes, caciques. Estamos hablando de privilegio de Tepatitlán para que no salgan
con cosas mediocres a la rápida y sin fundamentos bien. Y no tiene que venir conmigo ni contigo para decirlo. Que le empeñen a rescatar y a pulir bien su archivo, que está increíble, lleno de información. Una. Segundo, como las ciudades de España, ¿no? Que abracen su historia, los linajes que estaban ahí, porque eran linajes ya que venían precisamente de Jalostotitlán, ya establecidos en Tepa, y que los abracen y que los resalten, ¿no? Y aparte, su motivo y su historia como un pueblo prehispánico, ¿entiendes? Y eso no veo yo en Tepatitlán. No sé a dónde hay que ir a tocarles y decirles, no saben, les ayudamos. Pero Tepatitlán es una de las ciudades más importantes de Jalisco, ¿no? Sí, mira, Jorge, creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Afortunadamente también tenemos buenos amigos que están ahí. Durante muchos años fue algo muy exclusivo y los medios de información que tenemos actualmente también han contribuido a que podamos llegar a más gente. Yo recuerdo, y te soy sincero, jamás me interesó esto, porque en primera, pues eran los intelectuales los únicos que tenían acceso a la información, no que supieran mucho. Después te encuentras con los que te platican todas las historias de los pueblos, pero pues platican nada más su historia y no teníamos acceso, que también eso es lógico, pues no nos van a dar acceso a toda la población para ir a ver documentos, porque no se trata de ir a agarrar un libro y destruirlo, pero creo que en eso hemos aventajado algo, el hecho de que estén también incrementando el acervo en línea de Tepatitlán, y hay que insistirlo en todos los demás pueblos. Aquí en Tepa, pues, vamos viendo que hacer un proyecto y se los presentamos. Digo, al final de cuentas nos gusta y creo que sí lo podemos hacer. Sí, porque yo a través de cuando dieron acceso al archivo de Tepatitlán, honestamente, ni en el mundo, porque yo he estado perdido en otros haberes, ¿no? Pero si algún día Dios me diera vida y tiempo, me gustaría ahondar y sacarle todo el jugo posible, porque es una preciosidad de archivo y hay tantas documentación y tantas historias y tantas cosas, tantos relatos, tantos procesos, tantas cosas que, por favor, o sea, vuelvo a repetir, por eso me dio mucho coraje y ya para continuar, cuando los de TV Azteca llegaron, hicieron una babosada de video de 6 minutos. Así. Y no les mento su madre porque quiero... Fíjate que en mi el video. familia aquí, fíjate que te comento que aquí en mi familia en Tepa, y pues todo lo que tiene que ver con costura y tejido se vendía muy bien en el lado de las señoras. En el lado infantil, pues los cuentitos, no te vendían los de Chanok ni los que había en aquel momento, pues porque eran para adultos y la del vaquero. Pero lo que más se vendía era un periódico que se llamaba Alarma, en donde se veían todas las atrocidades que había antes, que son como las que vemos De ahorita los ya normalmente en accidentes cualquier blog. y asesinatos. Pero creo que sí, así es, pero creo que esto dentro de la genealogía, lo que es que digan que somos judíos, porque tú a donde vayas en México diario dicen lo mismo, son judíos y son judíos, y esos mitos estúpidos de que haces carnitas en la calle, que porque no te maten. Lo curioso es que la gente que te lo dice se enoja y lo quiere defender, entonces bueno, yo ya entendí que pues, ¿para qué alegar con gente que no le gusta? Simplemente lo que quiere es que alguien le dijo, y me gusta más que nada demostrarles cuando me dicen que no, pues yo vengo de tal población, le digo, ni existía, mira, vienes de acá y ya les entregas su árbol, que es algo que sí me gusta hacer a la gente que le interesa
trato de apoyarla por lo menos con una de sus líneas genealógicas, y de eso se tratan los libros. Digo, yo creía hacer un libro de los Martín del Campo, ya el que estoy haciendo ahorita, creo que no va a ser uno, creo que van a ser varios libros porque no caben, o sea, estamos hablando de que llevo 200 páginas de Miguel y sus 5 generaciones después, y me faltan por lo menos 9 más con hijos, porque hubo unos que no tenían nada, pero esto es padre, sobre todo que sí está y que es información verídica y tangible que está en las parroquias, ya no digamos nomás en línea en Family Search, están las parroquias. Sí, no, no, una preciosidad. Y te agradezco que estés haciendo eso porque yo, uno de los apellidos que más tengo, ya que mis abuelos, básicamente, mi abuela paterna era González Martín del Campo y mi abuelo materno era Gómez Martín, no, pero era Martín del Campo al final del cuento. Y así sucesivamente, pues a mí me llega automáticamente en 2 generaciones, ¿no? Y más arriba, pues ya sabrás, ¿no? Desde del primer hijo de mi geniarca, que sería Luis Muñoz de la Barba, que casa con Antonia Martín del Campo, y así no se dejaron de continuar los matrimonios y los enlaces con todos los apellidos, ¿no? Y bueno, y nos salimos del Huacal un poquito, pero vamos a proseguir. A ver, ahora sí, platícame qué es lo que continuaste aquí. Mira, o sea, ya una vez diciendo que no creo que era el otro Lázaro, demostrando que Lázaro Martín del Campo estaba casado, que casó con una mujer que lo hereda, una mujer mayor, aparentemente no duraron tantos años casados, de haber durado 3 o 4 años, ella fallece y él se casa con ella López de la Cruz, igual en el momento 14 hijos, ¿sí? De los cuales empezaron a salir, unos estaban en las propiedades que tenía Laro y otros que se casan con gente que los dos también tenían muchos terrenos y empiezan y pueblan toda la zona. Hay un dato también donde dicen que Lázaro fue de los primeros pobladores de San Juan de los Lagos. Y bueno, pues creo que con la cantidad de tierras que he encontrado alrededor, creo que sí es posible, porque es el único documento. Ese lo tengo de un libro donde tengo ahí la referencia que lo mencionaron. En este caso, Lázaro Martín del Campo y su esposa también tienen influencia en toda la zona. Cuando forman la capellanía, Jorge, creo que también eso era de la gente que era noble en cuanto a su comportamiento con los demás, porque deben de ser gente dura, gente que luchona. Pues, tú imagínate, no había nada, casas que ellos empezaban a construir. Yo les digo, es que entonces imagínense, agarraron caballo o a pie, una mula, ir a noviar ¿a dónde? Al otro pueblo, a ver, vete del Lagos a San Juan o de San por allá cada nueva forma de llegar. Entonces, el conocerse entre las mismas familias que estaban ahí, pues, no eran haciendas, al final de cuentas eran casas con rancherías. Ahora sí que creció todo. Todo lo demás, mitos, oyendo tus programas en donde, bueno, se desacreditan muchas de las cosas, pero por otro lado se incrementa. Estaba hoy escuchando el blog de Nochistlán. Me gustó mucho porque pues, la mayoría de la información no la había leído, y había leído otras cosas de la conquista de la Nueva Galicia, pero ahí hay datos importantes que hay que darle una buena leída y que también nos va acrecentando, y en alguna de esas nos van a saltar los datos que nos hacen falta. Yo estoy seguro que ese dato de Luis Muñoz de la Barba va a salir en uno de estos días buscando otra cosa. Sí. Ya entre protocolos y todo, ahí debe de haber muchos que no han leído, pues ahí están. Fíjate, sí. Y fíjate una cosa, ya ahorita que dices acerca de eso de la capellanía, te voy a dar mi opinión, yo que me adentré en las capellanías, ¿no? Y precisamente, hay documentos en donde refieren a la fundación de capellanías, porque aquí en la Nueva España, las capellanías no las consideraban
como vínculos, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, eran más bien los mayorazgos los que se referían como vínculo, ¿no? Pero en España, para mi sorpresa, las capellanías eran vínculos, o sea, era algo que ennoblecía a la familia que la fundaba, una, y ennoblecía al lugar en donde se fundaba. ¿Y por qué ennoblecía el lugar donde se fundaba? Porque, como se debe de resaltar, Jalostotitlán y Lagos de Moreno inician primero, ¿no? Con muchas capellanías. Y fue cuando empezaron a entrar las capellanías de la gente y los linajes de Jalostotitlán y de Santa María de los Lagos, que la parroquia de San Francisco de Tepatitlán tiene el más grande boom, que se le puede decir, o crecimiento y ennoblecimiento de toda la región. Entonces, eso sí se tiene que resaltar. Si me preguntas a mí, ¿no? Si yo veo a Lázaro Martín del Campo como republicano y ya en el Cabildo de Santa María de los Lagos, o sea, evidentemente él tenía que haber constado al haber sido peninsular de su hidalguía, ¿no? Entonces, los Martín del Campo tienen hidalguía certificada básicamente él haber sido parte del Cabildo de Santa María de los Lagos. Una. Las instituciones de capellanías, la cantidad tremenda de sacerdotes que tuvieron, ¿no? Todo eso es lo que ennoblecía una región y al linaje. Entonces, su hidalguía, ya sea como yo pienso que la trajeron desde España, o la hidalguía rural que hace eso, no es, como lo vuelvo a repetir, no es la nobleza de los marqueses, ni de los condes, ni de la alta sociedad de España, o de la misma Nueva España, pero es una nobleza en el mismo precepto. Y eso se tiene que constantemente recalcar, no porque ya hoy en día ya no se vea de esa forma, quiere decir que en el contexto histórico de los nuestros no lo tendremos que decir nosotros, ¿no? Sí, así es, totalmente de acuerdo contigo. Creo que la importancia de cada uno de los personajes geniarcas que llegaron, que trabajaron en conjunto, que tuvieron que soportar de todas las inclemencias, porque no les fue, estoy seguro que no les fue nada fácil. Y te estoy hablando de Lázaro, 90 años después de la conquista, o sea, de cuando llegaron. Ya había algo, pero ellos fueron los cimientos junto con todos los demás de lo que ahorita es muy fácil opinarlo y decirlo, ¿no? Yo lo veo siempre desde el punto de vista histórico, real, porque está escrito. Me Sí, podrán decir lo que quieran, pero pues si yo lo estoy leyendo, que lo escribieron hace 430 años, dices, bueno, pues no te sí, creo, pues yo le creo más bien a estos documentos, ¿no? O sea, sí, sí, sí. y yo siempre lo veo por ahí, creo que al final de cuentas lo que tenemos que transmitir. O sea, Sí, sí. Tenemos que resaltar eso una y otra vez. eh, Los linajes de los así es, altos. ya por Sí, continúa. mira, nada más comentarte de la capellanía de Lázaro. Ujú, eh, Tiene aparte un valor muy importante de información. ujú, Existe el seguimiento de la capellanía, cómo pues, se peleaban la capellanía los deudos, ya una vez que falleció Miguel, el hijo, luego empezaron todos, y ahí hay bastante información que puedes ver de los hijos, donde tengo por ahí el dato de un Lázaro que sus hijos andaban en España y ujú. donde estaban reclamando, y dices, bueno, tenían acceso y se podían mover. Entonces, hay mucha información que todavía está por leerse, pero afortunadamente en mi caso de esta capellanía, pude extraer bastante información que ahí la estaré eh, poniendo en el libro, Incrementando. Ujú. haciendo en cada apartado, porque pues son muchos hijos los que peleaban y de diferente línea, entonces la iremos acomodando porque sí está interesante esa información. Sí, completamente. Las capellanías es algo que es
es una caja de tesoros completamente. Y como te lo vuelvo a repetir, las capellanías a las que pertenecían, las cofradías a las que pertenecían, también es algo que se debe resaltar porque sabemos que Lázaro estuvo en las principales de Jalostotitlán, por lo menos, ¿no? Sí, hasta ahorita la información siempre aparecen y después sus hijos continuaron con ese legado. Al final también creo que había muchos intereses económicos para el que tenía el control de la capellanía y de lo que conllevaba la capellanía, que eran terrenos y ganado y más cosas, ¿no? Creo que era parte de cómo inició nuestra región de los Altos con esa prosperidad en donde de no haber nada se llegó a convertir en una de las, pues yo creo que la región más importante alimenticia de México, en donde si le revisas, pues cuando hablas son los apellidos mismos, además están trabajando ya en toda la zona y no había nada, había gente que vivía, todos los naturales que estaban aquí, que en su momento conviven y llegan a hacer esto que es un boom en alimentación para México, en gente trabajadora, eh, gente que por seguir buscando dónde tenerse va a Estados Unidos y a todos lados del mundo donde te vas a encontrar Martín del Campo en todos lados, pero también que son gente triunfadora y gente luchona de todos los apellidos, de todas las Sí, poblaciones de nuestra región de los Altos. sí, porque es un legado, ¿no? Lo tiene la gente en la sangre, el empeño y el trabajo y la dedicación. Es por eso que el éxito de los judíos actuales, porque ese es un hecho, el éxito de los judíos actuales hace que la misma gente crea, ¿no? Así, no, es que somos judíos, por eso somos buenos para así, así. Ok, ok. Entonces ya ponte tu gorrito y no comas nada los sábados. Bueno, y aquí Sí. dice en 1674. Ahorita en la pantalla está, cuando Lázaro fallece, hay un dato ahí importante que dice que sí hizo testamento. Está ese testamento, está como su acta, su registro de matrimonio, lo he buscado, me lo tendré que encontrar, porque al Algún final día. todo se quedaba anotado en los libros, en un lado. Algún día tendrá que salir ese, porque pues, ahí lo menciona, hizo testamento y dice hasta quién Y no deja, pero solamente, bueno, recuerdas creo que los citan. que Los, allí los, también nos ayudaría. y recuerdas que citan su testamento en una dispensa, ¿recuerdas? Que Jerónimo de Villaseñor cita el testamento de Así es. Lázaro en donde certifican que tuvo efectivamente 14 hijos, ¿correcto? ¿Recuerdas? Así es, sí, así es. Él lo menciona. Entonces, esperemos que esté todavía guardado en algún archivo dentro de la iglesia. Esperemos que no esté en el archivo de alguien en su casa, porque ese sí ya no va a tener remedio, porque después los tiran, ya no. Sí, no, ya. Pero si está por ahí debe de aparecer algún día, ya sea que alguien se lo encuentre o que los que le hicieron Family Search, que todavía dicen que hay una cantidad impresionante de documentos que no están en línea, pues algún día aparezcan y nos encontremos los orígenes de algunos de los que nos faltan. Fíjate, sí recalcar que sí somos afortunados en que la información, a pesar de tantos años y tantos disturbios, el ser información de las iglesias católicas aquí en nuestra región y el respeto que siempre se ha tenido con nuestra religión y las iglesias ha ayudado a preservar mucha documentación. Algún conocido en Guerrero me pidió, oye, pues échame la mano a ver dónde. Y llegué hasta 1890 y de ahí en atrás no hay un documento por todo lo quemaron, todo. Y estuve revisando y era así como que lo muy común. Después de la independencia,
se vino la leyenda negra y cualquier cosa iban y quemaban las cosas de las iglesias. Cuando Sí. Benito Juárez, ahora sí que contra todos, fue algo muy común en algunas regiones y pues se perdió la historia. De ahora sí que pues tontos se la perdieron ellos. Afortunadamente aquí tenemos todavía mucho para rescatar. Sí. Y como las capellanías, ¿no? O sea, en cuanto le quitó todos los bienes básicamente al clero Benito Juárez, y desaparecieron las capellanías, sí, sí, entonces véngase para acá. ¿Y qué pasó con ese dinero? Se lo robaron, exactamente, completamente, como lo que han hecho y como lo que siguen haciendo y como lo que van a seguir haciendo toda la vida, esa gente que no le importa al prójimo, que tienen la mentalidad que es anglosajona, calvinista, de el que tiene más saliva traga más pinole, y no tiene la mentalidad del español que hizo la región, ¿no? Que es como hermanos, así, todos juntos, y en la necesidad nos ayudamos, hacemos cofradías, capellanías, y continuamente centralizado en una iglesia común para toda la vecindad, para el progreso. Es una cosa lamentable. Pero sigue, Alfonso. Sí, así es. Así es, no, así es. Alguien un día me pregunta que si hacía esto porque me sentía español. Le digo, al final de cuentas, tenemos no nomás español, o sea, los que se han hecho el ADN, que revisan pero estamos hablando de que pues es limitado hasta una cantidad de años. Si hubiera más registros, si hubiera forma de, pues somos de todo, ¿sí? Al final de cuentas, a mí me pregunto, yo soy mexicano, ¿sí? Soy mexicano y tengo mis raíces y está mi puesta hecha de mexicanos y que en algún momento llegó un español, ¿sí? Y ya nacimos todos los demás. Ahora sí que lo disfrute el que le guste, ¿sí? Hay gente que le gusta el fútbol, hay gente que nos gustan las carreras de coches, cada quien que haga lo que sea, pero en esto hay que dejar nuestra huella en cuanto a la información verídica y Exacto. agradecerle a la gente como don Mariano y todos los demás que nos dieron ese empujoncito y nos facilitaron muchas cosas, porque bueno, Sí. ellos lo anotaron, nosotros lo revisamos y lo checamos. De hecho, en el libro de don Mariano yo he estado incrementando y Uh-huh. yo en PDF lo estoy incrementando todas las ramas que yo me he encontrado, que pues lógicamente él no las iba a poner todas porque ahora está hablando de todos los apellidos. De hecho, con 2 que nos hubiera puesto era suficiente. Sí, 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 no, y estoy de acuerdo contigo. Eso, precisamente eso bien que dices, es de que la gente cree automáticamente que la genealogía es para ensalzarse uno, ¿no? El investigar a un ancestro es para apropiárselo. El, Primero, yo escuché a una persona ignorante que dijo que la genealogía estaba bien, que era interesante. La que la echaba a perder eran los genealogistas, que trataban de dividir y diferenciar las genealogías y hacer unas genealogías mejores que otras. O sea, me refiero a los linajes, ¿no? Y la cosa es así. Sí. Bueno, los linajes están compuestos de ramas principales, segundonas, y que caen en desgracia, que son bastardas, y que pasan los años y se cambian los papeles. De la línea principal y más esclarecida, caen desgracias, nacen bastardos, y en las líneas de bastardos, cuando menos acuerdas, realzan su porvenir y son las principales a los 100 años. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que sí, tú tienes ancestros, pero ¿qué es lo que estás haciendo tú para honrar a tus padres, ancestros, y para que te vaya bien a ti? Porque al fin de cuentas, si es que dejas hijos, algún día tú vas a ser ancestro de ellos, y ¿qué van a decir de ti? ¿Entiendes? Y cuando te digan, Alfonso, Así es, Jorge. Fíjate que, dime. cuando te digan, Alfonso, que si te sientes español, les dices, no, yo soy de los altos.
Porque así Sí, no, y hay un viejo, hay una vieja, bueno, sería una historia que no sé si sea verídica o no, pero que supuestamente en la Ciudad de México llegaron a una reunión y en el virreinato, ¿no? Llegaron, se presentaban, ¿no? Aquí llegó el marqués de Guadalupe y aquí llegó el de Tarifa y, o sea, marqueses y condes y todo y estaba uno de Lago, de Santa María de los Lagos. Y le preguntaron, ¿y usted, señor, qué título tiene? Oh, no, yo soy de Lagos. Con ese se bastaba. con ese bastaba. Sí, no, y fíjate, Jorge, cuando regresé a Tepa después de Ajá. haberme ido a estudiar, eh, algo que estaba muy empezando con mucho fervor el Halloween, que los niños Ujú. pidiendo dulces y que al final de cuentas, yo desde mi punto de vista es la forma que hay que verlo, pues son niños pidiendo dulces, celebrando brujas Sí, sí, y brujitas. Pero hay sí. gente que lo ve con toda la malicia y que piensa luego en lo que se les ocurre. Y aquí en Tepa, por lo menos desde que yo estaba, nunca había visto los altares de muertos. Nosotros hicimos aquí una tarde muertos y ya tenía yo algo de genealogía y volteé a uno de mis hijos y me dice, mira papi, lo que tú estás haciendo, dice, ver quiénes son todos los abuelitos, le digo, sí, y posteriormente con la película esa que de Coco, creo que sea así, que Ujú. funciona, digo, pues es que es eso, los nombres ahí están, los apellidos, la cantidad de apellidos que tenemos, o sea, no tenemos 4 o 6, Ujú. 8, son increíbles la cantidad de apellidos que tenemos y que hay que honrarlos, simplemente que, mira, sí, sí es, y es de aquí, Sí, y bueno, eso es a los que nos gusta la historia. sí. Y vuelvo a insistir, o sea, es Pues no muy bien. solamente apellidos ligados a linajes que están esclarecidos hasta principios del siglo XVII. O sea, ¿me entiendes? O sea, como lo que tú estás haciendo con los Martín del Campo, la gran mayoría de los apellidos salteños que son tradicionalmente de los viejos pobladores, se puede remontar a esos años, la gran mayoría. Muchos ya los identificas el lugar de origen y así, y muchos otros podemos llegar casi a ese evento. Entonces, no, bueno, son apellidos, pero al final de cuentas esos apellidos representan linajes. Y eso es lo que es grandioso en la región de los Altos. Una cantidad tremenda de linajes esclarecidos y pues como tú bien sabes, ¿no? En lo que es Santa María de los Lagos, Jalos, y en Tepatitlán, desde 1670 y tantos, ya ellos ya sabían cuáles eran los linajes que eventualmente serían los que conocemos como alteños, y eran los esclarecidos y los que una y otra vez se unieron para solventar y sostener la calidad de familias y la decencia en esta región. Sí, sí es. Entonces, pues yo creo que es un compromiso que tenemos, que nos gusta y pues total, si hay alguien que no está de acuerdo con nosotros, pues simplemente que nos lo demuestre en cuanto a que estamos equivocados. Exacto. El Que que ven, su opinión es tan válida como nos lo pueda demostrar y ya. sí, Igual completamente. nosotros, o sea, yo estoy comprometido a lo que puse en el libro, pues de hecho pongo las referencias, Uh -huh. no pongo todo, absolutamente todo, pues para que le busque un poquito, pero con eso llega rápido. Pero si Sí, hay sí, alguien que quiera algún dato en específico, con todo gusto, pues sí. normalmente siempre estoy apoyando a la gente que me pide ayuda. Eso es bueno. Y aquí das el fin de que lo de que dice, ¿de qué pueblo de los reinos de Castilla era Lázaro? Y así sucesivamente dejas como un gancho para eventualmente recorrerlo de nuevo, ¿no? Así es, continuarlo, porque pues digo, hay muchas preguntas todavía que no tenemos. La Uh -huh. realidad es que sus descendientes, todos documentados, ilustrados en el ensayo que hice, Uh -huh. formamos la gran comunidad en distintas regiones que se han avecindado partiendo de nuestra región de los Altos. La verdad es que
seguimos y vamos a seguir buscando la información, pero sobre todo ahorita es dar a conocer los enlaces y enroques que tenemos entre todas las familias y todos los linajes, como lo dices, entre los pueblos, entre las rancherías, entre todo, porque es fascinante ver, ¿no? Como el título ese que hablaste de los Franco, todo empiezas a vislumbrar. Tu libro de los López todavía no me llega, pero lo que viene el programa es que no has venido por él. ¿No has venido por él? Mira que hay mucho por hacer, pero lo principal es de que con lo que se tenga se sea honesto y se siga adelante, y esperemos que algún día nos puedan ayudar las autoridades y que den acceso a si hay más para poder así seguir continuando y agregando, porque esto no es una competencia con nadie, ni se trata de que este sí sabe y este no sabe. Tú bien sabes que la importancia es saber la verdad de los linajes. Sí, digo, al final voy a poner esta imagen que yo sé que los puristas dicen que eso no se debe de hacer pero al final de cuentas es un simple dibujo de un escudo de dos apellidos, de Campos y de Martín y Campos. Alguna vez lo vi en alguna publicación y lo mandé a hacer, entonces bueno, con eso termino, entiendo, nada tiene que ver con... Está precioso. No lo he visto en ningún lado. Nunca he visto. Y sí, ese es el escudo que posiblemente llevaron, porque no sabemos exactamente cuál escudo llevaron, entonces posiblemente, porque lo que sí sabemos es de que llevaban y tenían en sus casas las armas de sus apellidos y de sus linajes, eso es sin duda, eso es un hecho, porque hubo un decreto en el que se exigió que se quitaran de todos los lugares, de las iglesias, de los conventos, de los hospicios, de las casas. Es un hecho así lamentable de la historia patética de los que odian a México y utilizan la división típica para avanzar su odio a México. ¿Correcto? Sí, y fíjate, Jorge, yo nunca he escuchado a esa gente que ataca tanto a la conquista, al virreinato. Nunca los he escuchado decir que los descendientes de Moctezuma y toda esa siguen gozando, viven en España, tienen sus grandes casas. Eso nunca los he escuchado que diga nada contra ellos, y al final de cuentas, pues han aprovechado una situación que les, con todo derecho, le correspondía. Me acuerdo en Cáceres, ver ahí el castillo de Moctezuma, a ver, vamos a ver, estaba cerrado, pero por fuera, y vivía una de las familiares, y cada quien cuenta lo que le conviene. Mejor ejemplo que el programa de televisión Azteca, y muchos otros más. De hecho, hay de los Martín del Campo muy bien hechos en línea, en YouTube, pues que cuentan eso, la historia que pues se va pasando, pero sin correcciones. Algún día haremos algo y pondremos también un video, el que lo guste verlo, y ahí les pondremos los datos también. Ese me gustaría verlo. Eso me gustaría verlo. Y hay que seguir en eso, y pues para darle fin a este episodio que tenía muchas ganas de hacer contigo, porque es un placer siempre platicar contigo, y hemos platicado a veces por horas y horas, así que como si nada nos aventamos el tiempo que sea. Le damos fin y te agradezco infinitamente que me hayas acompañado, Alfonso. Tal parece como que el internet nos estaba fallando y había como un feedback de lo que hablábamos, pero esperemos que haya quedado bien, como quiera. La intención es la que cuenta. Así es, sí, pareció que sí. Muchas gracias, Jorge, y también una disculpa a los que nos escuchas por si nos alargamos en algunos temas, pero bueno, al final de cuentas
esto nos gusta y la información que hemos adquirido ahí la tenemos. Te agradezco, Jorge, y sigue Claro. con este proyecto. Hay que hacer otro programa de Vas a ver más datos que tenemos. Y tienes que venir a mi casa, recuerda tú, Alfonso, ya quedaste, porque si no, o sea, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Ok? Entonces, muchas gracias, Alfonso, que estés bien y gracias por haber compartido esa información tan, bueno, ¿qué te puedo decir? Yo tengo un libro tan chingona, ¿ok? Entonces, gracias, Alfonso, y que estés bien. Buenas noches. No, okay. Buenas noches. Buenas noches. Y aquí le damos fin a este episodio que para mí siempre es un placer estar con mi estimado amigo Alfonso Martín del Campo y les agradezco. Se despide su anfitrión Jorge Barba y hasta luego. No se les olvide darle me gusta, suscribirse y compartir. Hasta pronto.